a todos. Espero que estén bien. Gracias por invitarme a la conferencia. Es la primera vez que participo en una conferencia de Python en Argentina. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Gonzalo Quiroga, soy doctor en física de la FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de viajar por varios lugares realizando mis estancias postdoctorales, nace este proyecto que se llama Ignis, que está, uno de los pilares justamente de este proyecto es Python, ¿sí? Todos los que estamos acá seguramente pasaron por alguna facultad, o al menos pasaron por el colegio secundario. Entonces todos tuvieron que haber lidiado con matemática, con física. Los que estudiaron ingeniería seguramente también tuvieron que lidiar con cálculo, análisis matemático, seguramente habrán renegado con las benditas integrales, ¿sí? Con las benditas derivadas. Y bueno, la idea justamente de Ignis es traerles una solución a eso. Hoy por hoy vivimos en una comunidad que está continuamente conectada, ¿sí? Continuamente conectada a aplicaciones, juegos en líneas, hay servicios de streaming, servicios de computación en la nube, hay mucha diversidad de lo que es la parte digital hoy por hoy. Pero lo que hace referencia a la educación o a la preparación profesional de cada uno de nosotros a veces se queda un poquito corto, ¿sí? Muchas veces seguramente a ustedes les habrá pasado que llegaban del colegio y decían, ¿y para qué me va a servir esto a mí en la vida? A todos nos pasó, ¿sí? Y bueno, después cuando llegan a la facultad se da, ya sé para qué me servía, al menos para no desaprobar el parcial, ¿sí? Entonces la idea es que aceleremos un poco, sobre todo para los chicos que vienen, las generaciones nuevas, y que ya no tengan que esperar hasta cuarto o quinto año en la facultad para poder realizar cómputo simbólico o cómputo numérico con un lenguaje como por ejemplo Python, sino que puedan atacarlo desde antes. Y no solamente para los chicos, ¿sí? Sino que también estoy hablando, por ejemplo, para los adultos mayores. Hoy por hoy hay programas como en el ANSES que regalan computadoras, ¿sí? Regalan tablets y cosas por el estilo. Y hay muchas personas que luego de que se jubilan deciden hacer una tecnicatura, estudiar a veces administración de empresas, a veces contabilidad, matemática financiera. Y ellos también pueden aprovechar este tipo de herramientas y echar mano, digamos, de un lenguaje como Python ya para su vida profesional, ¿sí? Ya pensando en la programación, no como programación por programar, sino programación con un problema en mano, con una idea de resolver algo, ¿sí? Como una herramienta para la vida. Esa es justamente el espíritu y la idea de este proyecto. Entonces, ¿cuál es la importancia de las tecnologías emergentes en la educación actual? Y todas. Hoy por hoy, digamos, todas las disciplinas, desde química, física, todo lo que ustedes quieran, siempre tienen alguna herramienta que es o en un celular, o a través de un explorador, o a través de una computadora, lo que sea, pero siempre hay herramientas que buscan elevar la calidad educativa y buscan de alguna manera comenzar a integrar conocimiento. Entonces, Ignis justamente trata de hacer eso, o sea, es una herramienta diseñada que proporciona un entorno que sea intuitivo, ¿sí? Como les digo, para personas mayores, personas menores y para todos los que estamos en el medio, ¿sí? Entonces esto es Python para todos, básicamente, pero que sea un poquito más amigable en ciertos aspectos y de alguna manera venga a traer solución a herramientas comerciales que ya existen, como por ejemplo Wolfram Matemática. Algunos de acá me imagino que habrán hecho una ingeniería en sistemas, ¿sí? Seguramente habrán escuchado de Wolfram, o MATLAB al menos. Maple, que se utiliza mucho en el grupo de relatividad en donde yo pertenezco, a la FAMAF, y hay algunas opciones libres como el Maxima, ¿sí? Todos tienen su pro y su contra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Wolfram, es un producto comercial, la licencia anual vale alrededor de $1.500 a $2.000, ¿sí? Obviamente acá se craquea, ¿sí? Pero aunque lo craquees, tenés un problema, que si lo sacás del entorno de Wolfram, el lenguaje que vos estás aprendiendo, que se llama Wolfram, justamente, que es una mutación del C++, no te sirve para nada. O sea, vos no puedes hacer una web, no puedes hacer un juego, no puedes hacer nada más, ahí muere. O sea, lo sacás del entorno académico y no te sirve para nada. Lo mismo ocurre con Maple, lo mismo ocurre con MATLAB y lo mismo ocurre con Maxima y cualquier otra de estas herramientas. O sea, siempre hacen su propio lenguaje, hacen su propia sintaxis, que luego, fuera de ese entorno, no tiene aplicación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es dar una herramienta similar, pero con la ventaja de aprovechar las librerías que existen en Python, para que una persona luego, digamos, yo usaba esta herramienta para hacer mis cuentas, mis derivadas, pero también estoy aprendiendo Python sin darme cuenta, entonces si me interesó la parte de programación, puedo dedicarme a hacer una web con Django, puedo hacer juegos, hay motores como el Godot, por ejemplo, que escriben en Python. Entonces tiene más aplicaciones, o sea, lo que vos aprendiste no quedó como una cosa enlatada,
¿sí? Que no sirve para nada más, sino que se puede extrapolar a otros campos. Esa es la idea justamente. Entonces, en el paso inicial, en el nivel 0, Ignis viene a fusionar básicamente 3 disciplinas, lo que es programación, lo que vendría a ser física y lo que vendría a ser matemática. Y por matemática no solo me refiero a matemática pura, sino a cualquier modelo que uno pueda describir por medio de ecuaciones, también se puede utilizar con Ignis. Así. Incluso química, uno también puede hacer química, digamos, con Ignis. Hay paquetes en Python que permiten resolver ecuaciones químicas, hacer reducciones de compuestos y demás, que también uno lo puede utilizar, digamos, en Ignis, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, Ignis tiene 2 elementos, un kernel, que está hecho en Python, y una interfaz de usuario que está desarrollada en C++, ¿sí? Pero la idea justamente es que uno no tenga que codear todo, ¿sí? Porque está pensado incluso para edades tempranas, ahora vamos a ver un ejemplo, sino que de alguna manera él vaya resolviendo cosas automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo les muestro una comparativa. Si utilizan la librería SymPy, ¿sí? ¿Qué deberían hacer en un script? Importar la librería, definir el símbolo y pedir, por ejemplo, que imprima la derivada del coseno por el seno al cuadrado. En Ignis, uno simplemente pone derivar coseno por seno al cuadrado y él automáticamente todo lo demás lo define y lo declara automáticamente. O sea, uno se concentra en la operación que quiere hacer sin tener que desviarse de las sutilezas de Python, ¿sí? Es como un Python, digamos, un poco simplificado, si se quiere, ¿sí? Porque está pensado justamente para esto, para que uno le agarre la dinámica, o sea, no se preocupe, porque piensen lo siguiente, o sea, acá estamos en una comunidad que todos nos encanta programar, pero hay gente que no le interesa programar, pero sí le interesa resolver la derivada, o sí le interesa resolver su problema de cálculo para su ingeniería, o sí le interesa hacer su modelado matemático para matemática financiera, pero no quiere ser programador, no quiere ser un desarrollador. Y no quiere gastarse 3 líneas de código, por más simples que sean, para hacer eso. Entonces la idea de esta herramienta es que también involucre a esa gente, ¿sí? Que sea, digamos, un puntapié, un catalizador para que el día de mañana, si a ellos les despierta esa curiosidad, bueno, ya se sumerjan, digamos, al 100% del lenguaje. Esa es justamente la idea. ¿Qué operaciones puede realizar Ignis? Todas, básicamente, desde operaciones simples hasta, por ejemplo, límites, derivadas, a realizar cálculos con vectores, integrales definidas, indefinidas, sistemas de ecuaciones diferenciales, simplificaciones, todo lo que permita las librerías de Python, Ignis obviamente lo hereda, ¿sí? Esa es la idea. Reciclar todo el código de la comunidad, pero ofrecerlo con una herramienta un poco más intuitiva, con un enfoque muy particular, que sería un enfoque de educación, un enfoque académico, ¿sí? Justamente para hacer esta transición. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos polinomios, tenemos un sistema de ecuaciones y tenemos unas gráficas. Entonces, antes de resolver estos ejemplos, vamos a explorar un poquito cómo es la interfaz de Ignis, que se lanza ahora el 2 de febrero del 2020. Desde nuestra web se pueden inscribir y descargar, digamos, el binario, ¿no? Funciona obviamente en lo que es Mac, todos los sistemas Linux como Ubuntu y obviamente en Windows, ¿no? Es multiplataforma porque los lenguajes son multiplataformas, ¿no? Pero bueno, como esto es una comunidad abierta, ¿sí? La comunidad de Python, todos los miembros de la comunidad son importantes, ¿sí? Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces, para esta demostración, yo voy a invitar a una de nuestras testers, ¿sí? Las tester junior, la Cuba Junior Brisa Sofía, para que me acompañe en la demostración. Un aplauso, por favor. Bien, acá tenemos la interfaz de lo que es Ignis, ¿no? Tenemos los paneles en la izquierda y la parte blanca central es lo que se denomina el notebook, ahí donde uno empieza a codear y a teclar, digamos, los bloques de código. Entonces vamos a hacer unas operaciones sencillas, Brisi, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Te gustaría hacer unas cuentas con Ignis? Ajá. Bueno, hagamos una operación, a ver, hagamos 2. 2. Más. 3. Shift Enter. Shift Enter. ¿Y cuánto te dio? A mí me dio 2 igual a 5. 5, muy bien. Hagamos otra.
Hagamos otra, a ver, hagamos 3. 3. 3 Más, más ¿qué número? Más 5, ¿te gustaría? ¿Más 5? así para que puedan saber que Bueno, para que puedan saber cómo es el 5. Hagamos el 5. 5 3 más 5, ahí está, les falta el 5. Shift, Enter. shift enter. ¿Y cuánto te dio? Me dio 3 igual al 5. ¿Y cuánto es eso? Ahí, mira. Ahí, ¿cuánto te dio? 5 igual al 5. 8. 8. Un aplauso para Brisa. Bien, entonces la idea es que uno pueda ir escribiendo bloques y tecleando su código. Entonces tiene bloques de entrada y bloques de salida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa más compleja. Obviamente tiene atajos y simplificaciones como todos los programas, pero por ejemplo vamos a graficar una cosa muy sencilla, ¿sí? Acá vamos a pedirle que nos haga el gráfico de una función trigonométrica que es coseno, ¿sí? Obviamente esto es una función periódica, entonces se va a repetir, ¿sí? Tenemos el coseno, pero también podemos hacer gráficos en 3D, por ejemplo, pongamos, no sé, ya que estábamos con el coseno de x por y al cubo. Esta vez en vez de teclear el comando, si quiero también puedo seleccionar o pintar, digamos, la línea que me interesa y simplemente le selecciono el plot 3D y ahí me va a realizar el gráfico. Obviamente uno puede manipular el gráfico, tiene las herramientas de esta ventana para guardar el resultado en distintos formatos, ¿sí? Formatos vectoriales, formatos escalares, ¿sí? Como PNG y demás. Obviamente, agregándole argumentos a esa función, uno puede definir los colores de la curva, el corte, si quiere movimiento, todo lo que permiten, digamos, las librerías de Python, ¿sí? Obviamente, este es un ejemplo muy sencillo. Pero, digamos, el entorno, este es un entorno dinámico, así como estaba mostrando Brisa. Si yo hago 2 operaciones, esto se va operando por bloques, ¿sí? 2 más 3, que devuelve 5, y 5 más 3, que devuelve 8. Si yo modifico alguna de estas líneas, se recomputa, digamos, ese bloque. Y también almacena la memoria. Por ejemplo, yo podría definir A igual a 4, ¿sí? Y abajo le pido que me diga cuánto es A y él va a saber que es 4, ¿sí? Esto mantiene la memoria, ¿sí? del kernel a lo largo de todo el notebook. ¿Qué me permite esto? Me permite que si yo estoy realizando un cálculo súper complejo y arriba me defino la función, la variable, lo que yo quiera, cuando llego al final de todo el cálculo no perdió esa memoria, entonces no tiene que volver a recalcular, ¿sí? Sino que ya tiene ese objeto en memoria y simplemente lo utiliza, ¿sí? En la definición. Entonces, la idea justamente de Ignis es proveer esto, una herramienta que sea de fácil acceso, de fácil uso, que no tengas que hacer un curso de 800 horas para saber, digamos, cómo resolver una derivada, y que sea justamente una herramienta para cuando ustedes están desde el colegio, ¿sí? En la universidad, incluso en la vida profesional. Yo con esta herramienta Ignis, actualmente estoy publicando un artículo en relatividad general, en donde resuelvo las métricas de Schwarzschild, que es un tipo de agujero negro, las geodésicas y todas las cosas asociadas a esa solución del espacio-tiempo. Y obviamente lo resuelve. Así como MAP lo resuelve, como Wolfram lo resuelve, Ignis también lo resuelve. ¿Por qué? Porque está soportado por el poder de Python, ¿sí? Por todas esas librerías de la comunidad, como SymPy, Matplotlib, NumPy, etcétera, etcétera. Todas esas librerías están embebidas dentro de esta solución y están simplificadas justamente para que uno no tenga que andar escribiendo demasiado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un problema típico que ustedes tenían en secundario. O sea, le dan un polinomio y le pedían, bueno, encuentre las raíces de ese polinomio o factorice ese polinomio, ¿sí? Si era una cuadrática, uno terminaba haciendo dos caras, menos b más menos, ¿sí? La raíz cuadrada, y muchas veces uno se perdía en eso. Esa es la realidad, ¿sí? Muchas veces uno se perdía. Acá también lo pueden hacer con Ignis. Uno simplemente teclea el polinomio, le pone el comando solve, que es el que te resuelve los ceros, y él le va a decir, bueno, tus raíces son tanto y tanto. Listo, se acabó el problema, ¿sí? Pueden graficar ese polinomio, pueden manipularlo, pueden sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, hacer todo lo que ustedes quieran, incluso con los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Como el que yo estoy mostrando acá. Esto es un sistema de 3×3, es un sistema determinado. Entonces la idea es que en vez de ponerse a hacer igualación, sustitución y demás, que está bien que se haga,
Pero en la vida práctica un científico no hace eso a mano, porque son cuentas tremendamente grandes, son monstruos de operaciones que uno tiene que resolver. Entonces siempre termina utilizando un sistema de álgebra computacional. Y muchas veces esa parte se queda corta, entonces uno termina haciendo algo numérico y muchas veces se queda corto, entonces tiene que directamente atacar con CUDA o con el lenguaje que uno necesite para resolver esa problemática física en particular, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando uno hace ciencia, ¿sí? Entonces, la idea es que esto sea una herramienta escalable, ¿sí? Que ustedes comiencen a estudiar, que comiencen a practicar, que comiencen a codear, lleguen a la universidad, puedan seguir trabajando con Ignis, lleguen a su vida profesional y sigan trabajando con Ignis. Y si necesitan más power, bueno, pueden exportar ese script. Tiene una función que convierte todo lo que ustedes escribieron en un script 100% pythónico. Y eso directamente ya si necesitan manejar el uso de la memoria y ya cosas muy finas, ya tienen el script. Entonces ahí ya se ponen a hacer la magia, ¿sí? Ahí es donde ocurre la magia, ¿sí? Esa es la idea de todo esto, ¿sí? Problemas como por ejemplo este, es un problema de física. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo como se muestra en la figura. La altura del edificio es de 45 metros. La pregunta es ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? ¿Sí? Yo ahí ya hice trampa, le puse la respuesta que es 4.21 segundos. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en física? Este problema es un problema, digamos, de tiro parabólico. Simplemente lo que hay que hacer es, esto es un polinomio de grado 2 para el tiempo, y lo único que uno tiene que hacer es resolver las raíces de esa t. Y cuando resuelvan esa raíz, por ejemplo con Ignis, ahora lo vamos a hacer, uno de los valores va a ser 4.21 y normalmente el segundo valor es un valor negativo que por motivos físicos, como no existe volver el viaje en el tiempo, ¿sí? Uno lo descarta, ¿sí? Por una razón física. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos que la altura inicial es de 45 metros, que sería lo que va acá, el C sub I. La velocidad inicial es 20, pero yo ahí necesito la componente I, entonces 20 por el seno del ángulo, que son 30 grados. Y la aceleración, obviamente, como esto está cayendo en la Tierra, es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que tiene un valor tabulado, que es 9.8 o 10 en algunas aproximaciones, ¿sí? Entonces, si tecleamos toda esta información, a ver, ¿cómo hago para que se vea y no perder los valores? Bueno, vamos a hacer así. Entonces, vamos a llamarlo P y vamos a poner 45 más 20 por el seno de 30, que okay. Bueno, ya me están apurando con el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer otro más cortito. Para que vean, para ilustrar la situación, vamos a hacer este polinomio que está ahí arriba, que es básicamente lo mismo. Menos 3. Entonces, por ejemplo, tenemos el polinomio. Menos 3 por x. Fíjense una diferencia con Python, ¿no? En Python, cuando uno escribe un elevado, escribe el doble asterisco, ¿sí? Acá en Ignis, digamos, por ser más intuitivo, decidimos cambiar ese símbolo y utilizar el símbolo del sombrerito. Pero esto se tiene que hacer de tal manera de no modificar la esencia de Python. ¿Por qué? Porque si no ahora, esto está corriendo con Python 3.6, pero si quiero actualizar, digamos, el kernel, la versión 3.7, debería volver a toquetear todas las librerías en donde está esa definición, lo cual es impráctico. Entonces esto se hace en un nivel más alto, ¿sí? Tiene 3 capas, digamos 3 niveles Ignis. En el nivel más alto se hace esta transformación, ¿sí? Justamente para que no toque la esencia del lenguaje. Entonces tenemos 3x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 2 por x al cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Ahí yo me definí el polinomio. Entonces, si quiero resolver el polinomio, por ejemplo, voy a decirme que me resuelva p para el valor de x, y ahí me tira las raíces, que obviamente, como es un polinomio de grado 4, tiene 4 raíces que son complejas conjugadas, ¿sí? Entonces, la primera raíz es menos 1/2, menos la raíz cuadrada de 3 por i, que es la unidad imaginaria sobre 2, y bueno, y las raíces complejas conjugadas. Pero fíjense algo que no les mostré, ¿sí? Que les voy a mostrar rápidamente. Ahí ustedes están viendo todo lo que sería código Python, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo corro esto, ¿sí? Ahí simplemente usé el comando para la integración, y si me paro sobre la línea o el resultado, fíjese que se renderiza, ¿sí? A formato de ecuación, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo, me paro ahí.
Se renderiza la ecuación. Entonces ustedes pueden ver simultáneamente lo que es el código, que es lo que van a utilizar para computar, pero cuando necesitan una interpretación rápida, se paran simplemente en la línea y pueden ver, digamos, la ecuación como uno lo vería en un libro de texto normal, ¿sí? Esa es la idea, tratar de fusionar los elementos de ambos mundos justamente para dar una solución más práctica. Bueno, yo creo que eso sería todo. Hay más cosas por decir, pero yo creo que en esencia es esto. Las especificaciones son muy básicas, cualquier computadora hoy por hoy las cumple: 4 de RAM, un procesador de dual core, 400 megas en espacio libre y, como le digo, es un software multiplataforma, así que está testeado en Ubuntu, en Fedora, en Mac todavía no lo hemos testeado, pero sabemos que funciona, y en las distintas versiones de Windows también lo testeamos, ¿sí? Así que bueno, sigan nuestras redes y muchas gracias por su asistencia. ¿Alguna pregunta o algún comentario? El 2 de febrero. Sí, desde la web de acá. No, de la web, de nuestra web del proyecto, que es projecticnic.com. Bueno, en realidad yo acá le mostré una sola versión, que es la versión de escritorio. Hay otra versión que se está realizando, que es una versión en cloud computing, porque la idea es que esta versión que ustedes están viendo, que es la Power, uno la adquiera por una suscripción, no por una licencia de comprar. La idea es que sea más barato que una pizza. Y mientras que la otra versión, la idea es buscar un patrocinador, porque esa es la que van a correr los colegios. El lenguaje es lo mismo, la idea es lo mismo, solamente que no tienen que instalar nada, entonces funciona a través de un navegador, ¿sí? Eso es lo que estamos desarrollando actualmente. Y tiene algunas limitaciones por la propia arquitectura que se desarrolló ahí, ¿no? Pero esa sí sería free para el colegio, free para el padre, para el tutor, porque está patrocinada. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Eso ha sido todo.